Bueno, yo voy a contarles un caso clínico de una mujer que nos refirieron el año pasado. Es la mamá de uno de nuestros colegas, tiene 69 años, llegó en agosto de 2016, solamente tenía antecedentes de preeclampsia en su tercer embarazo, un hipotiroidismo primario y en su familia había historia de enfermedad coronaria. Ella consultó porque llevaba 3 veces de disnea progresiva de esfuerzos y deterioro de la clase funcional. Hicimos una radiografía de tórax donde se observaban algunos signos de congestión pulmonar y solicitamos este electrocardiograma donde ustedes pueden ver que encontramos que ella tenía presencia de un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Como ya teníamos 2 hallazgos por ayudas diagnósticas que nos sugerían que ella tenía una alteración de su función cardíaca y además tenía signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, solicitamos una ecocardiografía. En la ecocardiografía encontramos que tenía una cardiopatía dilatada y que tenía una disfunción sistólica severa que en esa oportunidad se estimó en 15%. Llegamos entonces a la conclusión de que estábamos en este escenario, una insuficiencia cardíaca de novo, en una paciente que tenía función reducida y que no había tenido síntomas de angina. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? ¿Qué estudios solicitarían? ¿Una coronariografía? ¿Una prueba de inducción de isquemia o pensarían en hacer una resonancia magnética? Bueno, yo creo que esta es una discusión buena que da bastante tela para cortar, ¿cierto? Nosotros nos remitimos a las guías y como pueden ver siempre buscamos enfermedad coronaria en pacientes que se benefician de revascularización, que son candidatos a revascularización. Le hicimos esta prueba de medicina nuclear donde como ustedes pueden ver aparecieron defectos en varios territorios sugestivos de que ella tenía isquemia inducible. Y finalmente decidimos llevarla a una coronariografía, aquí les estoy mostrando las imágenes, donde ustedes pueden ver que tenía unas lindas coronarias sanas. Llegamos entonces a este punto, ¿qué será lo que le está pasando a esta paciente? ¿Será que tiene una cardiopatía de origen no isquémico? ¿Será que decimos definitivamente es idiopática? ¿O será que tiene un síndrome de Takotsubo? Porque conversando un poco con ella, hacía 3 meses había perdido a su esposo, se había quedado viuda. Empezamos a analizar las 3 situaciones, definitivamente ya sabíamos que era no isquémica, pero decir que es idiopática todavía nos faltaban elementos, nos faltaban causas de estudio de la etiología de su disfunción ventricular y definitivamente ese eco no es la imagen clásica de un paciente con Takotsubo, descartamos esa posibilidad. ¿Qué estudio adicional solicitarían ustedes? Llegamos a este escenario. ¿Será que es necesario hacer una biopsia, un Holter, la estudiamos para Chagas o hacemos una resonancia? Miren, la biopsia realmente no está indicada en este caso, solamente está indicada en caso de pacientes que sospechamos su enfermedad infiltrativa o que tienen una insuficiencia cardíaca de rápida progresión. Chagas, sí, vive en Colombia, ¿cierto? Aunque ese no es el electrotípico de Chagas. Definitivamente en Chagas vemos más bloqueo de rama derecha con combinación de bloqueos fasciculares. De todas maneras le pedimos la serología para Chagas porque hace parte del protocolo de estudio nuestro y salió negativa. Le hicimos un Holter porque nos hemos llevado sorpresas de pacientes que tienen cargas altísimas de latidos prematuros ventriculares frecuentes, fibrilación auricular o flotter, gran parte del tiempo con frecuencias muy rápidas que a veces explican la cardiopatía. Y finalmente decidimos que sí, que la resonancia era un buen estudio para ella. Nuevamente nos referimos a las guías donde ustedes pueden ver que la resonancia se recomienda en pacientes que tienen etiología no clara cuando yo ya descarté la cardiopatía isquémica o cuando estoy sospechando enfermedad infiltrativa o ventrículo izquierdo no compacto. Hicimos la resonancia. Aquí tuvimos un poquito de discusión porque ese ventrículo se ve un poquito hipertrabeculado si ustedes lo observan con detenimiento. Sin embargo, revisamos el estudio con la persona que se encarga de leer las resonancias cardíacas y no cumplía criterios de ventrículo izquierdo no compacto. Entonces, finalmente, ella quedó como una cardiopatía de origen idiopático. También le hicimos su Holter, no encontramos arritmias significativas y en resumen estábamos frente a este escenario. Nos remitimos al algoritmo de las guías y empezamos el tratamiento farmacológico y esto fue lo que hicimos con ella. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de titularla hasta muy buena dosis del beta bloqueador, empezamos con 2,5 de bisoprolol, pero logramos llevarla a 10 miligramos día. Empezamos un IECA, siempre empezamos con el IECA, pero le dio tos, entonces lo reemplazamos por el ARA, por valsartán. Recuerden que los ARAs y los IECA son igualmente efectivos, simplemente los ARAs son mejor tolerados. Le adicionamos espironolactona y en ese entonces estaba tomando 2 tabletas de furosemida. Sin embargo, seguía en clase 3,
volvió a descompensarse, hizo un episodio de edema pulmonar, ya estaba con betabloqueador en dosis máxima y la frecuencia cardíaca estaba en 80, entonces empezamos ivabradina y la enviamos al programa de rehabilitación cardíaca. Esta paciente empezó a sentirse mejor, ya pasó a clase 2, ya estaba con dosis máximas de todos los medicamentos, no había vuelto a hospitalizarse, le hicimos un NT-proBNP para ver su pronóstico y encontramos que estaba en 1600. En ese entonces la depuración de creatinina era 50 mililitros minuto, el potasio estaba en 4,5 y ese era el tratamiento que estaba recibiendo. Entonces seguimos avanzando en el algoritmo y le reemplazamos el valsartán por sacubitril valsartán. Empezamos con 50, después en 2 semanas la llevamos a 100 y en 2 semanas más la llevamos a 200 y le solicitamos el control de creatinina y potasio. La paciente empezó a mejorar, ya hizo en la prueba de banda 7 meds, le hicimos una caminata de 6 minutos que le dio más de 450 metros y el NT-proBNP le bajó a 500 y seguimos avanzando en las opciones. Pensamos, ¿será que esta paciente se beneficia? El punto que sigue es de una terapia de resincronización cardíaca, porque miren que acá les mostré que ella tiene un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, que no nos queda duda, y tenía un QRS que estaba bastante ancho, estaba en 153 milisegundos y está en ritmo sinusal. Entonces hicimos esta reflexión que la resincronización cardíaca en este momento podría ser complementaria de lo que ya habíamos logrado con el ARNI y con la ivabradina. Miren que está muy claro que resincronizar a los pacientes desde el estadio 2 les mejora la evolución de la enfermedad. Estos son los ensayos clínicos que avalan el uso de resincronización cardíaca en pacientes desde estadio 2 y miren cómo estos pacientes se mejoran definitivamente de su clase funcional, se hospitalizan menos, se mueren menos y disminuyen los volúmenes ventriculares. Muy bien, entonces miramos las guías y definitivamente ella era una paciente que tenía una indicación 1A. Pero la pregunta que nos hicimos fue, ¿y le ponemos el resincro solo o se lo ponemos acompañado de desfibrilador? Porque recuerden que ella es no isquémica y recientemente se publicaron los resultados del Danish, donde se cuestiona mucho el beneficio del desfibrilador en pacientes con cardiopatía de origen no isquémico. Sin embargo, miren que las guías no han cambiado y los americanos actualizaron la guía después de que se publicó el Danish y sigue estando la misma recomendación para los no isquémicos. Entonces, 2 palabritas para mostrarles cuándo escoge uno el resincro más desfibrilador o el resincro solito. Entonces, les tengo aquí 2 opciones. La primera es este paciente, que se ve muy aliviadito, 48 años, isquémico, 30%, clase funcional 3. Lo van a despedir de la agencia secreta si saben esta información. Está con terapia farmacológica óptima, bloqueo de rama izquierda, QRS de 160 milisegundos y en ritmo sinusal. ¿Será que le ponemos el CRT más D o será que se lo ponemos sin desfibrilador? Y en segundo lugar está aquí la duquesa de Alba, a sus 88, cardiopatía no isquémica, 30% de eyección, clase 3, igualito, los mismos datos del paciente anterior. Terapia farmacológica óptima, el mismo bloqueo de rama izquierda y también está en ritmo sinusal. Bueno, y si a los 88 se casó 5 veces, imagínense en qué tan funcional era. Entonces, podemos analizar que hay algunos sistemas de puntaje que le permiten a uno predecir quién no se va a beneficiar del desfibrilador. Por ejemplo, están este sistema es un score del MADIT-2, donde sabemos que estas variables nos ayudan a seleccionar ese paciente que probablemente no se va a beneficiar del desfibrilador. Y es que miren cómo, en la medida en que los pacientes tienen 3 o más de estas variables, miren cómo su probabilidad de estar vivos baja dramáticamente y probablemente si yo tengo un paciente que tiene 3 o más de estas variables no va a beneficiarse del desfibrilador. Y obviamente está la discusión de qué hacer con los pacientes no isquémicos. Sin embargo, yo quiero traerles la reflexión de que no todos los isquémicos son iguales. Acuérdense que el grupo de pacientes con cardiopatía no isquémica es un saco donde tenemos múltiples causas y todos ustedes saben que no se comporta igual desde el punto de vista eléctrico y de arritmias. Un paciente chagásico o un paciente con un ventrículo izquierdo no compacto o un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía hipertensiva. Entonces, en estos 2 casos la decisión correcta es, aquí el señor se beneficia de CRT más D y la duquesa de CRT más P, sin desfibrilador. Muy bien, entonces en nuestra paciente, volviendo al caso, les quería mostrar que las guías
Dicen que en los pacientes no isquémicos la recomendación es 1B, pero si uno tiene una paciente como ella, que no tiene más comorbilidades, que es una paciente relativamente joven, por guías, lo que tendríamos que hacer es implantarle el resincro más el desfibrilador. Hablamos con la paciente, le contamos que estas eran sus opciones, sin embargo, ella decidió pensarle un poco más, no quería dejarse todavía someter al implante del dispositivo, decidió discutirlo mejor con su hijo y quedamos en que la íbamos a reevaluar en 3 meses. Y nos llevamos la sorpresa que cuando volvió nuevamente a la consulta, ya estaba en clase funcional 1. Ya completábamos 1 año de seguimiento y no se había hospitalizado. Hicimos un nuevo eco y la fracción de eyección estaba en 45% y el NT-proBNP bajó a 70%. Moraleja del caso clínico, siempre hay que agotar toda la estrategia farmacológica antes de pensar en ofrecerle algo adicional a los pacientes. Porque la insuficiencia cardíaca se parece a esto, tenemos armas muy sofisticadas para tratarla, pero nosotros decidimos que podemos decidir tratarlos así o seguirlos tratando como los tratábamos en la edad de piedra. Muchas gracias.